9 de junio de 1944, 11:23 de la mañana Normandía. El soldado de primera clase Danny Rich Reeves tenía la cara enterrada en el barro cuando la MG-42 se disparó nuevamente. El sonido le traspasó el oído y le llegó directo a los huesos, desgarrador, zumbante, como alguien rasgando una sábana de acero. La tierra se desprendió del borde del cráter del proyectil frente a él en una hilera, y bolitas de tierra y piedra le golpearon el casco. A 45 metros de distancia, en el seto más alejado, un bloque de hormigón oscuro se hundía medio enterrado en el terraplén. En su centro había una hendidura rectangular del tamaño del antebrazo de un hombre. Las llamas centelleaban en esa hendidura con cada ráfaga. Las trazadoras surcaban el campo abierto, chasqueando sobre cada bache lo suficientemente alto como para considerarse una cobertura. Abajo, gritó alguien, como si alguien allí necesitara que se lo recordaran. Danny se apretó más fuerte contra la pared del cráter, aspirando el olor a tierra húmeda y metal caliente, tratando de no ver a su líder de escuadrón. El sargento Keller yacía medio dentro, medio fuera del cráter, con las botas aún en el barro y el torso colgando por el borde. La ametralladora MG-42 lo había encontrado a mitad de camino, cuando intentaba despegar del borde izquierdo para iniciar un avance por el flanco. Un segundo después, era una silueta en un descolorido Odd. Al siguiente, se sacudía y se desgarraba, y luego, solo una ruina, 11 hombres en 20 minutos. Eso fue lo que hizo esa pistola, se limpió la suciedad de la boca con el dorso de una mano temblorosa y se obligó a mirar hacia arriba. El campo entre la maltrecha línea de agujeros de proyectiles y el búnker tenía unos 60 o 70 metros de ancho, con una suave pendiente, la hierba pisoteada y convertida en lodo. Un seto a la retaguardia, un seto al frente, ambos repletos de raíces. Ese y matorrales que cubrían los bajos terraplenes de tierra. En cualquier otro país, habría sido un lugar tranquilo. Cada vez que alguien intentaba moverse, el arma en el concreto escupía y el campo los aplastaba. La doctrina estándar decía, no atacar una ametralladora fija de frente. Flanquearla. Suprimirla. Llevar tanques, artillería o ambos. La doctrina estándar había convertido al sargento Keller en una hamburguesa al intentar trabajar en el seto izquierdo. A Danny le zumbaban los oídos incluso durante las pausas cuando los alemanes cambiaban de cañón o de cinturón. Podía oír fragmentos de información por la red del pelotón, voces tensas, agudas por el estrés. El búnker sigue activo, sin armadura todavía en el último seto, no se pueden acercar más los morteros. Peligro inminente. En algún lugar a su derecha, al otro lado del seto, un oficial de la compañía gritaba por un auricular, pidiendo humo, cualquier cosa. La MG-42 respondió con otra ráfaga, cuyo sonido acalló todos los demás ruidos por un instante. La mano derecha de Danny se aferró a la culata de su M1. La izquierda se deslizó casi inconscientemente hacia el peso que presionaba su muslo bajo el cinturón de red. Oficialmente era una herramienta de trinchera M1910. A simple vista, parecía una pala cubierta de barro con una funda de lona deshilachada, de esas plegables que todos llevaban desde Inglaterra. Para él, bien podría haber sido una confesión firmada, 3 noches antes. En un granero a 80 kilómetros detrás de las líneas, había soldado chatarra de acero a la hoja de esa pala y la había convertido en algo que ninguna película de entrenamiento había mencionado jamás, y ningún oficial de artillería había aprobado jamás. Sus 2 primeros intentos con la misma idea habían sido confiscados bajo amenazas de cargos. Este tercero lo había mantenido en secreto. Lo llevó a través del oleaje en Omaha el día de, entre el caos y los muertos, mientras el peso le golpeaba la pierna a cada paso. Lo arrastró por zanjas y junto a semiorugas quemados los últimos 3 días. Usarlo aquí, por su cuenta, podría llevarlo ante un tribunal militar, suponiendo que viviera tanto tiempo. El fuego de la MG-42 abrió otra línea de tierra a lo largo del siguiente cráter. Un hombre gritó, interrumpido, sin tanques. Sin artillería.
La doctrina se había quedado sin respuestas, lo único que tenía y no tenía era esa pala. Youngstown, Ohio, le había enseñado algunas cosas que los manuales nunca le habían enseñado, lo llamaban Johnstone en las fábricas, un guiño medio en broma, medio amargo, a todos los nombres de Europa del Este que aparecían en los relojes de fichar. Reeves no era eslovaco ni polaco, pero encajaba a la perfección, pelo oscuro, complexión delgada, manos firmes. Su padre trabajaba en los altos hornos de Republic Steel. De niño, Danny se sentaba en una caja de leche fuera del patio, observando cómo el agua fundida fluía de la boca del horno a cucharones del tamaño de casas, formando nubes al rojo vivo que se elevaban a medida que la escoria se enfriaba. A los 15, ya tenía una escoba en la mano dentro de la planta. A los 17, una máscara de soldar. El calor de aquella época hacía que en Normandía, en junio, pareciera una brisa primaveral. Aprendió a colocar alambre sobre una placa hasta que las cuentas parecían una hilera de monedas de 10 centavos sin romper. Aprendió cómo una amoladora saltaba sobre un filo de alto carbono, como un soplete cortaba acero dulce pero solo rozaba la placa de blindaje. Aprendió que si se colocaban dos piezas en el ángulo correcto, se podía desviar la fuerza que las atravesaría si hubieran estado planas. Durante las pausas para el almuerzo, había visto a viejos trabajadores sindicalizados reparar palas y ganchos rotos, torcidamente doblados por algún operador de grúa que calculó mal la carga. No lo tires, decían. Ponle una correa, arréglalo. El acero no es mágico. Hace lo que tú le ordenas. Había respirado polvo de escoria y aceite y escuchado a los hombres hablar de huelgas, presidentes y guerras lejanas que aún no los habían afectado. Entonces ocurrió Pearl Harbor. De repente, esas guerras lejanas tenían fechas y listas de bajas leídas por la radio, acero transformado desde rieles y vigas hasta armaduras y carcasas. El astillero perdió a la mitad de sus jóvenes por alistamiento. Reeves se fue con ellos. En Fort Benning, y más tarde en Inglaterra, resultó que el ejército tenía sus propias ideas sobre lo que se hacía con el acero. Lo llevabas en la punta de un fusil, 8 libras de nogal y municiones. Te lo ponías en la cabeza a modo de casco. Cavabas con él a modo de pala. Se había calificado de experto con la M1 sin pestañear. Acertar siluetas a 300 yardas le parecía fácil después de guiar patos por un río con una escopeta calibre 12. Donde realmente se metió en problemas fue en el parque automotor y en el campo de tiro. La primera vez que soldó un trozo de chapa al costado de un semioruga cerca de su delgado tanque de combustible, pensando que no haría daño, un sargento le dio una palmada en el hombro. Buen trabajo, Reeves. Quizás detuviste un poco de metralla que nos habría incendiado. La segunda vez, un verdadero oficial lo vio. ¿Qué demonios es esto?, preguntó el teniente, golpeando el rectángulo color arena con la bota. ¿Quién autorizó las modificaciones del blindaje? Pensé que podría. No te pagan por calcular, soldado. Ordnance diseña vehículos. Tú viajas en ellos. Corta eso, lo cortarían. Aprendió a elegir sus proyectos con más cuidado. Durante una demostración de campo sobre minas y trampas explosivas en algún lugar de la húmeda campiña inglesa, un sargento ingeniero había enterrado un pequeño bloque de TNT en la base de una lámina de acero corrugado de desecho apoyada en ángulo. La mayoría de ustedes sabe cómo es una carga directa, había dicho el sargento. Pero estén atentos cuando la retrocedamos. Los había acompañado una distancia segura y había desconectado el cable de encendido. La explosión había sido leve. El efecto no encontraron el acero corrugado salpicado de cientos de pequeñas abolladuras y agujeros. 20 metros más allá, una hilera de árboles jóvenes había sido descortezada, descortezándolos en un cono impecable. Si combinan bien el acero y el explosivo, no necesitan mucho, les había dicho el sargento. Apunten la explosión. No la desperdicien en todas direcciones. Esa lección se había grabado en lo más profundo del cerebro de Reeves. Semanas después, en un vivac en el huerto entre ejercicios de entrenamiento,
Había pegado ese recuerdo a sus instintos molineros. Si pudiera atar un bloque de explosivos y una cama de clavos al frente de su herramienta para atrincherarse, usar la pala como soporte y estaca, tal vez podría arrojar una escopeta de acero directamente a la ranura de un fortín desde debajo de la línea de visión. No hace falta pararse frente al arma. No hace falta lanzar granadas y esperar que una salga bien. Había soldado su primera modificación en un rincón de un granero francés que habían tomado prestado como taller, y las chispas teñían de naranja las paredes de piedra. Una copa de acero poco profunda atornillada a la pala, espacio para empacar chatarra delante, un bloque de TNT detrás y una espoleta a un lado. La prueba en un campo trasero había sido convincente. El cono de destrucción había excavado un canal a través de un montón de maleza como algo salido de una pesadilla. También había atraído audiencia. Un capitán que pasaba por allí lo observó, con una serie de expresiones en su rostro, sorpresa, luego enojo. ¿Quién construyó esto? Reeves levantó la mano antes de que nadie más pudiera hacerlo. El capitán le confiscó el equipo y la pala y lo reprendió frente al pelotón. No eres un laboratorio de armas de una sola persona, soldado. No se juega con explosivos sin la supervisión de un ingeniero. Si alguno de ustedes, idiotas, tropieza con esto en la oscuridad, estamos limpiando los restos de los árboles. Su segundo prototipo había desaparecido de la misma manera, así que el tercero, lo mantuvo para él solo. Lo construyó de forma rápida y silenciosa, usando chatarra de una carreta agrícola destrozada y un cabezal de herramienta eléctrica de repuesto, pintando las soldaduras de un verde mate. Esta vez se aseguró de que, a simple vista, pareciera una simple pala embarrada. Se había dicho a sí mismo que probablemente nunca lo necesitaría. Luego se alejó de la playa de Omaha a través de un laberinto de hombres muertos y acero destrozado y se encontró, 3 días después, atrapado en un campo normando por un cañón alemán que se negaba a detenerse. La MG-42 respiró hondo. Reeves podía oír al ayudante del artillero introduciendo una nueva correa en la bandeja de alimentación incluso a través de los 45 metros de terreno abierto. El sonido le resultaba familiar. Se dio la vuelta y sacó la pala de su soporte de lona. Era más pesada en sus manos que una herramienta de trinchera estándar, pues estaba desequilibrada. Bajo la mugre, podía sentir la sutil ondulación de la copa soldada en la parte delantera de la hoja y las crestas de los pernos. Dentro de esa copa, envuelta en papel empapado en aceite, había un ladrillo explosivo y un montón de clavos y restos de acero sacados de un montón de chat. Arra francesa. La espoleta era un detonador de granada modificado, una detonadora de 4 segundos que se desactivó torpemente y que solo se probó una vez en un pastizal empapado por la lluvia. Calculó que le quedaban unos 3 segundos de combustión antes de que explotara. Tal vez, miró hacia arriba de la fila. En el siguiente cráter, el cabo Denton lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos y el casco inclinado hacia atrás. Denton tenía un surco sangriento sobre la ceja derecha, donde un rebote lo había rozado. Reeves levantó la pala a 1 pulgada del cráter, la inclinó para que Denton pudiera ver, luego señaló con 2 dedos hacia el búnker e imitó un movimiento de empujar. Denton arqueó las cejas. Su boca formuló palabras que Reeves no pudo oír. Finalmente, asintió levemente. Ni un saludo, ni un pulgar hacia arriba. Solo eso. Reeves sintió los latidos del corazón en sus dientes, se deslizó por el lado bajo del cráter, hacia la depresión poco profunda donde un proyectil se había excavado a medias y luego no explotó. Sus codos se hundieron en la tierra húmeda. La hierba, aplastada por la metralla y las botas, le arañó las mejillas. El fuego de la MG-42 resonó por el campo, explorando y rastrillando. Él esperó. Después de unos días bajo su atención, uno podía empezar a sentir su ritmo, cuánto duraba una ráfaga, con qué frecuencia se detenían para cambiar de cañón o despejar un atasco, cómo les gustaba caminar con el fuego de izquierda a derecha. El arma disparó otra ráfaga contra alguien más adelante. La tierra se levantó en una ola.
Olió el acre aroma del propulsor y el tenue hilo cobrizo de sangre fresca. Cuando se detuvo, se movió 10 pies de gateo. Plano de nuevo. Con la cara pegada a la paja y el barro. La pala abrazando sus antebrazos, su borde metálico clavándose cruelmente en sus costillas al exhalar. No si estando, Danny susurró una voz en su cabeza. Ese. Parecía mucho a su padre viéndolo subir demasiado alto en una plataforma de acero. Si te caes de aquí, no hay red, otra ráfaga. Esta vez más cerca, mientras el artillero alemán barría el campo siguiendo un principio general, una bala golpeó una piedra a media pulgada de su muñeca izquierda. Las astillas de roca le picaron en los nudillos. Su mano se estremeció, pero luego se estabilizó. Muévete. Detente. Respira superficialmente. Escucha, el mundo se redujo a una serie de pequeñas decisiones. Arrastrarse cuando el MG hablaba, congelarse cuando escuchaba. A 20 metros, se metió en otro bache de proyectiles, apenas una hendidura en el terreno inclinado. Ahora podía oír el arma con mucha más claridad, el traqueteo mecánico bajo el ruido de la boca del cañón. También podía oír voces, alemán, agudo y entrecortado, solo fragmentos inteligibles incluso si lo hubiera hablado con fluidez. Alguien se quejaba, de la munición, del calor del arma, de la terquedad de los amis. Una risa a medias. Una tos. No sonaban asustados. Desde allí, la parte frontal del búnker se alzaba en un ángulo bajo, con la tronera justo por encima de la línea de visión cuando se atrevía a levantar la cabeza 1 centímetro. Estaba rodeada de hollín y hormigón desportillado donde granadas y proyectiles anteriores habían impactado sin dejar más que cicatrices. Había visto a un artillero de la bar vaciar un cargador entero directamente en ese rectángulo negro. Las trazadoras habían desaparecido. La ametralladora siguió vibrando después. Dentro, habría quizás 3 hombres, un artillero, un ayudante, un cargador o comandante. El espacio tras esa rendija sería justo lo suficiente grande para la montura, la munición y las partes traseras redondeadas. Hormigón por todos lados. Ningún lugar al que la presión o los fragmentos pudieran ir más allá de los cuerpos. Si colocara esta cosa bien, abrió la herramienta de trinchera con cuidado, evitando que el mango plegable hiciera clic. La punta se encajó con un golpe sordo de metal contra metal que rezó para que la tripulación del MG no oyera por encima de su propio ruido. Se deslizó hacia adelante sobre sus rodillas hasta que pudo encajar la hoja en la tierra blanda en la base del banco, en ángulo hacia arriba. La copa soldada en la parte delantera de la hoja de la pala ahora miraba directamente hacia el centro de la ranura, tal vez 1 metro por debajo de ella, como la mano de un suplicante que se extiende hacia un sacerdote. Sus dedos encontraron la mecha envuelta en cinta adhesiva, metida en el lateral de la taza. El anillo del pasador estaba frío y arenoso bajo la sangre y la suciedad, tenía la boca seca. Le temblaban las manos. Un buen golpe y el búnker se derrumba. Una bala perdida en este desastre, y tú también. Como apuntalar un plato se oyó pensar, mientras una parte distante de su mente trabajaba la analogía. Apunta bien. No desperdicies la ráfaga. Se arriesgó a mirar hacia arriba, justo lo suficientemente alto. A través de la oscura rendija vio la cubierta del cañón de la MG-42. La distintiva palanca de cambio de cañón sobresalía. Una funda gris, retorcida mientras el artillero se encorvaba sobre la culata. Una mano moviéndose por la cubierta superior para guiar el cinturón, tan cerca. Tan cerca que su cerebro reafirmó un hecho humano fundamental: hay hombres ahí dentro. No solo sonido y acero. Hombres. El MG pateó. Flam lamió la rendija. La tierra sobre su cabeza explotó en una nube que le golpeó los hombros. El instinto lo empujó hacia atrás, se secó los ojos con una manga sucia y agarró el mango de la mecha. 3 segundos. Quizás 2 y medio si la cordita estaba húmeda. No hay tiempo para dudas. Tiró del pasador y golpeó el encendedor con fuerza en su alojamiento.
Se oyó un crujido frágil cuando el percutor impactó el cebador y la mecha empezó a saltar dentro del envoltorio, se dejó caer de bruces y rodó, enganchando el brazo sobre el casco, intentando llegar detrás del ligero borde de tierra donde el campo se elevaba justo antes del búnker. En ese espacio reducido, el tiempo hizo algo extraño, escuchó la tos de la ametralladora en una ráfaga más corta, como una tos en lugar de un chillido, mientras la atención del artillero se dirigía hacia el extraño objeto nuevo debajo de su apertura. Quizás alguno maldijo. Quizás uno extendió una bota para patear la extraña cosa con forma de pala. Entonces la carga se fue un chasquido sordo y seco, más profundo que una granada, más cerca que la artillería. El sonido le dio un puñetazo en el pecho. Una ráfaga de aire caliente le lamió las botas y las piernas como si alguien hubiera abierto la puerta de un horno. La pala, el acero y los clavos se transformaron en una mano de metal que se lanzó directamente al búnker. El hormigón lo amplificó y lo redirigió. El cono de fragmentos lanzado hacia adelante se estrelló contra la rendija y se estrelló contra el espacio cerrado. Se oyó un sonido que no era solo la explosión, algo caótico, como una cesta de herramientas caída por una escalera. Algo que incluía un grito humano, demasiado corto y agudo, cortado antes de terminar. Entonces el MG-42 hizo algo que ninguno de ellos lo había oído hacer en los últimos 20 minutos, se detuvo. Sin ráfagas. Sin ruido de recarga. Sin ruido de cañón nuevo al entrar, solo un par de crujidos aislados, municiones que se disparaban mientras el calor y la metralla atravesaban el cinturón de municiones, y luego el silencio, resonando en su cabeza. Ahora. Gritó alguien. Muévanse. Muévanse. Reeves no recordaba haberse levantado, no recordaba que sus rodillas se despegaran del suelo. En un instante estaba enroscado alrededor de su casco. Al siguiente estaba medio agachado, medio corriendo los últimos metros, con la pala olvidada en la tierra tras él. Arrancó una granada de su correa, con el pasador ya medio doblado por el uso anterior. Sus dedos encontraron asidero, lo retorcieron y tiraron. El pasador se soltó con un tirón resistente. Sujetó la cuchara con fuerza durante un instante y luego la soltó. 2 pasos y estaba en la cara del búnker. La hendidura parecía más grande de cerca, pero no menos negra. Un olor emanaba, humo, metal caliente, algo dulce y quemado que le revolvía el estómago. No miró hacia adentro. Metió la granada en la abertura, golpeando el concreto con la mano, y se arrojó hacia un lado, presionando el seto con tanta fuerza que se lastimó. La explosión en el interior era más sorda que la carga de la pala, más grave. Polvo y humo de pólvora salían de la rendija y de un orificio de ventilación lateral. Se oyeron voces detrás de él, esta vez estadounidenses. Vamos, vamos. A la puerta. Las botas resonaban junto a su cabeza mientras otros hombres corrían hacia la entrada trasera, con Garance y Thompson agarrados con los nudillos blancos. Se oyó una ráfaga de gritos, una breve ráfaga de disparos de fusil desde el interior y luego el grito plano y anticlimático, búnker despejado. Reeves permaneció allí un segundo más, tocándose el pulso en el cuello. Sus manos temblaron, pero luego se tranquilizaron, se puso de pie y se arriesgó a mirar por la rendija. En el interior, el panorama era estrecho y terrible. La MG-42 yacía desencajada, con la camisa del cañón pelada y doblada. La bandeja de alimentación estaba destrozada. A su alrededor, 3 hombres con uniforme de campaña yacían en ángulos deplorables, acribillados no por un par de balazos, sino por docenas de pequeñas heridas irregulares. El hormigón tras ellos estaba agujereado y salpicado de oscuridad. Vio un fragmento de la hoja de su pala medio enterrado en el suelo de tierra, doblado en una curva grotesca. Alguien le agarró el hombro. Maldito suicida, jadeó Denton, con la cara manchada de sudor y tierra, y la respiración entrecortada. Había asombro, ira y algo parecido al alivio. De verdad lo hiciste, arma abajo. Gritó alguien desde el otro lado del campo.
Avancen, a lo largo de toda la línea, los hombres comenzaron a moverse, salieron de sus cráteres como hombres liberados del agua, avanzando en breves ráfagas hacia el seto, hacia el hueco recién abierto detrás del búnker. El campo que 10 segundos antes había sido indescriptible de cruzar, de repente volvió a ser tierra, en el extremo derecho. Un médico que había estado atrapado detrás de un edificio bajo durante el último cuarto de hora se arrastró para alcanzar a un hombre que yacía retorcido. Al descubierto, moviéndose rápidamente las manos mientras buscaba el pulso, no todos los que perdieron pudieron salvarse. Pero nadie más murió bajo ese arma. La guerra, por supuesto, no terminó en ese seto. Al caer la tarde, el pelotón avanzaba hacia otro campo, otra serie de zanjas. La ametralladora de otro, en algún lugar, le estaba haciendo daño a otro, pero ese día, en ese sector, la línea alemana tenía un nuevo agujero donde no había ninguno, y una pequeña unidad estadounidense se abrió paso unos cientos de metros más cerca de los objetivos del interior porque no había ningún búnker para detenerlos. Esa tarde, en el huerto tras la línea, bajo árboles que habían vivido siglos más tranquilos, el capitán Maddox extendió un tosco mapa sobre una caja de municiones. Reeves estaba de pie frente a él, con el casco bajo el brazo y aún con tierra pegada a las uñas. Sobre él. A caja yacían los restos de la pala. La hoja estaba deformada, con un filo doblado hacia atrás como una lata abierta. La copa soldada estaba rasgada, con los pernos cortados. El mango estaba carbonizado en la punta. ¿Qué demonios es esto, Reeves? Preguntó Maddox en voz baja. No era un hombre alto, pero tenía una postura firme en los hombros que le permitía llenar el espacio. Su mandíbula se movió por un segundo como si estuviera rechinando algo que no quería romperse. Es una herramienta muy útil, señor, dijo Reeves, porque a veces la única manera de empezar a hablar era decir lo obvio. Los ojos de Maddox, de un azul deslavado bajo la mugre, no parpadearon. No seas lindo conmigo, hijo. Reeves tragó saliva. Le soldé una taza, señor. Por una tarifa, una taza. Maddox golpeó el metal retorcido con un nudillo. Por una carga. ¿Una carga qué era? ¿Qué exactamente? Bloque de TNT, señor. De los almacenes de ingenieros. Envuelto en clavos y metralla. Espoleta de granada. Oyó cómo sonaba eso al decirlo. Como una lista de verificación de un manual de cargos que el ejército nunca había escrito. ¿Quién autorizó esto? Nadie, señor. ¿Quién te ayudó? Nadie, señor. La mirada del capitán se desvió hacia un lado, donde Denton y un par de personas más fingían no escuchar. ¿Por qué? Preguntó Maddox. Reeves miró fijamente el mapa. La pequeña marca donde había estado el búnker. Porque, señor, dijo lentamente, eligiendo las palabras una por una, le dimos a esa cosa con todo lo que teníamos. Granadas. Morteros. Fuego de frente. Como dice el manual. Lo hicimos ayer, lo hicimos esta mañana. Seguía ahí. Seguía matándonos. No teníamos tanques. No teníamos artillería. Se nos había acabado el manual. La boca de Maddox se torció ante esa última línea, pero su rostro no sonrió del todo. ¿Y si esa cosa hubiera explotado en tus manos? Preguntó. ¿O si uno de tus compañeros hubiera tropezado? Parecía una especie de mina en un palo. Boom, el arma simplemente se quedó en silencio. ¡Qué cabrón! Pero me alegro de que sea nuestro cabrón. Para cuando llegaron al siguiente pueblo, la pala ya tenía dientes y un nombre. Algunos la llamaban hacha de Reeves, otros esa pala trampa. Según algunos, había destruido 2 búnkeres. Según otros, una compañía entera. La verdad se mantuvo más pequeña y más nítida. Un arma. Un búnker. Un tramo de 8 minutos donde un hombre decidió hacer algo que el manual nunca había previsto. Años más tarde, en una ciudad siderúrgica más tranquila de Estados Unidos, Reeves estaría de pie, con su ropa de trabajo, apoyado en una máquina expendedora,
hojeando una revista comercial que alguien había dejado en la sala de descanso. Se detenía en una fotografía en blanco y negro de un rectángulo curvo y achaparrado de plástico moldeado con dos patas rechonchas. El pie de foto decía algo así como, nueva mina antipersonal Claymore M18 del ejército de EU. Frente al enemigo, dirían las letras en relieve, debajo de la foto, un diagrama, cara curva llena de bolas de acero, capa de explosivo detrás, arco de disparo indicado en un cono limpio, de 30 grados de ancho, 50 metros de largo. Sintió que se le secaba la garganta por un segundo, no porque pensara, me robaron la idea. Cientos de hombres en docenas de campos probablemente habían amarrado explosivos detrás del acero a su manera, a lo largo de los años, lo sentiría porque en algún lugar, entre el barro, los setos y las salas de diseño de fábricas, el principio había pasado de ser un pecado no autorizado a una doctrina estampada. Cerraba la revista, se limpiaba las manos en el mono y volvía al trabajo. El acero seguía siendo acero. Las placas aún necesitaban soldadura. Los viernes por la noche, en la VFW, mientras tomábamos cerveza barata y olíamos a comida frita. Los hombres más jóvenes a veces preguntaban a los mayores sobre historias que nunca incluyen en las películas. Más de una vez, alguien que había estado allí le dio una palmada en el hombro a Reeves y comenzó, cuéntale sobre la pala, Reeves. Él meneaba la cabeza y se reía. Solo una pala, decía. El resto de los chicos hicieron el trabajo de verdad, porque, ¿cómo le explicas a alguien que solo conoce doctrina lo que se siente estar tendido en un cráter con una MG-42 cosiendo el mundo a tu alrededor, sosteniendo en tus manos algo que tu propio ejército te ha dicho que no construyas, y sabiendo que si no lo usas, más de tus amigos van a morir? ¿Cómo equilibras el horror silencioso de lo que tu pequeño aparato hizo dentro de esa caja de concreto con la cantidad de cruces que nunca tuvieron? Que plantarse por su culpa, esa es la parte que los libros nunca consiguen explicar del todo. La doctrina importa. Mantiene el caos bajo control y a las extremidades amigas unidas. Permite que miles de personas actúen juntas sin colisionar, pero la doctrina se escribe allí donde es seguro pensar. Allá afuera, donde yacía Danny Reeves el 9 de junio de 1944, lo que importaba era que una MG-42 había matado a 11 hombres en 20 minutos, aún no llegaban tanques. La artillería estaba ocupada y las siguientes decisiones que se tomaran en ese barro iban a decidir si se escribirían más nombres en los telegramas. Decidió mudarse con un invento pequeño, feo y prohibido en el que confiaba lo suficiente como para arriesgar su vida, el hecho de que lo consideres como imprudencia o como coraje. Necesario dice tanto de tu propia visión de la guerra como de él, así que ponte, por un momento, en ese cráter. Se oye el rugido desgarrador del arma. Se huele la sangre y la cordita. Conoces las normas. Sabes lo que diría tu oficial al mando sobre los explosivos no autorizados. También sabes que cada segundo que pasas aquí acurrucado, esa pistola te está devorando el día. Te quedas abajo y esperas que llegue la solución del libro, tanques, artillería, un flanco perfecto, o sacas lo que no está en ningún libro, te arrastras hasta ese campo de exterminio y apuestas todo a tu propio juicio. Esta no es una pregunta retórica, si has llevado uniforme, o tuviste a alguien en tu familia que lo hizo. Especialmente en Normandía o en cualquier guerra de infantería, me gustaría saber tu opinión. ¿Dónde debería estar el límite entre la obediencia disciplinada y la improvisación cuando el coste de la espera se contabiliza en vidas? Deja tus pensamientos en los comentarios, y si historias como esta te importan, historias que viven en el espacio gris entre las reglas y la realidad, entre lo que dicen los manuales y lo que los hombres realmente hicieron bajo fuego, considera suscribirte y activar las notificaciones. Hay muchos más etos, fortines y respuestas improvisadas, y muchas más ideas. Silenciosas y peligrosas, como la pala de Danny Reeves, que nunca apareció en las películas, pero que definitivamente moldearon la guerra.